en tu dispositivo, tu computadora, tu celular. Descarga la aplicación y lleva contigo a Videa Radio a donde quieras. Videa Radio, el sonido de tus emociones. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ello. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar en esta emisión más de Todas las Voces. Sé que le están gustando nuestros programas, programas muy interesantes, no porque nosotros los estemos produciendo ni yo conduciendo, sino porque queremos precisamente que Todas las Voces sea ese escaparate, esa referencia que inspire, que informe, que pueda dar a todos ustedes una, vamos a decir, más profundidad de nuestros invitados. Y hoy tengo el gusto de tener aquí a un joven que he visto su crecimiento hace muchos años. Por ahí lo vi en un evento y créanme que me llamó mucho la atención su proyecto. Le comenté inclusive a uno de sus maestros de ahí de la universidad que era el proyecto que más me había llamado la atención y que ojalá que aguantara los madrazos, porque vamos a platicar sobre ese proyecto, y un proyecto que va a tener mucha trascendencia. Y ahorita va a ver usted y va a saber por qué. Y pues bienvenido, tengo aquí al psicólogo, porque ya es psicólogo, sí, Derian Jiménez, bienvenido, gracias por estar aquí. No, gracias por el espacio y por la oportunidad. Platícanos quién es Derian, antes de que entremos a la cuestión psicológica y demás. ¿Quién eres? Pues yo soy Derian Jiménez, tengo 28 años, nací en Yurecuaro, Michoacán. Mi papá también es psicólogo, mi mamá es administradora, tengo 4 hermanos. Entonces, en mi casa siempre el tema del estudio fue como que algo para mis papás muy importante, que nos fueron inculcando sobre el estudio, los valores, toda esta visión de lo que me esperaba el futuro. Creo que me prepararon para eso. Pues lógicamente a lo mejor oía las pláticas con su secrecía, porque pues no te podían platicar tu papá los casos, los pacientes, sí, demás, pero a lo mejor salía por ahí en la sobremesa, en la plática con tu mamá, pues algunas referentes de la preocupación de las personas, del mundo, de la situación. Y tú, ¿qué pláticas escuchabas de tu papá y de tu mamá como profesionistas, como profesionales? Pues mi papá tiene una AC sin fines de lucro en Yurecuaro, Michoacán, se llama CUMI. Él metía proyectos también sociales, como pláticas en las cárceles, pláticas de inclusión, pláticas sobre diversidad de género. Entonces creo que siempre me envolví en el tema de los programas sociales y apoyar a esas poblaciones vulnerables. Y cuando empiezas a estudiar, ya desde muy pequeño había en tu mente yo voy a ser psicólogo como mi papá. La verdad no. Yo antes de estudiar psicología estudié 2 semestres, 1 semestre y medio de programación en videojuegos. Nada que ver, completamente lo opuesto. Pero siempre desde que estaba en secundaria, en preparatoria, yo sentía que tenía como que más el enfoque humano. Me gustaba como que escuchar a las personas, más que eso, intentar entender por lo que estaban pasando, por qué hacían lo que hacían. Entonces empecé como que a interesarme por el comportamiento humano, por qué decimos lo que decimos, por qué pensamos lo que pensamos, y fue así que decidí cambiarme de estudiar programación a estudiar psicología. ¿Y lo descubriste ya entrando
la cuestión de programación de videojuegos, ¿cómo descubriste? Si sabes que pues, sí es muy atractivo, a lo mejor hasta en un futuro rentable por toda la tecnología que se viene, pero ¿cómo descubres que dentro de ti no solamente había esa cualidad de escuchar a las personas, de entenderlas, de estar preocupado por la situación humana? ¿Cómo fue el gran descubrimiento de decir, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva y vuelvo a empezar y dejo esto? Yo creo que cuando me di cuenta que pasaba todo el día entre computadoras, todo el día entre números, entre códigos, y yo decía, a esto le falta algo, está interesante, me gusta, pero no me apasiona. No me veo haciendo esto toda mi vida. Me falta más contacto, me faltan más situaciones que sean diferentes. Entonces, creo que, como lo dije en su momento, hace tantos años, me di cuenta que me gusta más estar con gente que con máquinas. Entonces dije, no, vámonos para allá. Y cuando tú le notificas a tu papá, a tu mamá esto, ¿qué reacción tuvo tu papá? Dijo, y es otro psicólogo. O, óyeme, a ver, ¿cómo? O sea, ¿fue fácil? Luego aceptaron el cambio. ¿Cómo fue la experiencia? Yo creo que fue complicado, pero no tanto el comentarlos. Yo creo que primero fue complicado para mí el aceptar que no quería eso, porque soy una persona que cuando me pongo algo, ocupo terminarlo y ocupo estar ahí. Entonces dejar esta carrera a la mitad, yo lo veía como un fracaso para mí, como que estaba fracasando. Entonces yo pensé, bueno, mejor me aguanto, ya luego estudio psicología, me aguanto. Pero tuve como que, digamos, un colapso de que dije, es que no, yo aquí no me hallo. Cuando se los comuniqué, sí les dio como que tranquilidad porque me veían, que ya era como que mucho lo que me estaba forzando por seguir, por continuar. Cuando les comenté, pues quiero que sea psicología, sí fue como de, ok, muy bien, mira, podemos hacer el trámite aquí. Yo estudié en la UNIVA Plantel La Piedad, y yo no entré con mi grupo en primer cuatrimestre. Yo entré en tercer cuatrimestre porque venía de estudiar programación, y como no quería perder el tiempo o atrasarme, pues me incorporé justamente en ese cuatrimestre. Te dieron la oportunidad de decir, como dice ahí un dicho popular, sobre el muerto las coronas, a la materia luego. Sí, creo que en eso tuve mucha accesibilidad por parte de la universidad, del tema de vas a entrar ahorita en este cuatrimestre, pero tienes pendientes 10 materias que tienes que estar... Van a ir cursando que ahí. tienes que irlas tomando en su momento, y pues sí, yo acepté. Y cuando tú entras ya de lleno a ir conociendo vamos a decir, la enseñanza ya de la currícula de psicología, ¿inmediatamente te sentiste ya a gusto? ¿Sentiste el cambio? ¿Qué experimentaste? ¿O todavía había en tu mente la cuestión de estoy haciendo lo correcto? ¿Sí tomé la mejor decisión? ¿Cómo experimentaste esa primera etapa? Yo creo que el primer cuatrimestre fue como de adaptación, porque yo venía de ni siquiera usar cuadernos, solamente computadora, a otra vez escribir, otra vez leer, y eran temas que yo realmente no conocía nada, yo estaba en blanco. Pero conforme fui viendo más la teoría, sí me pasó que me fui enganchando, de decir, quiero saber esto, y quiero saber por qué esto, y por qué este autor decía esto, y por qué este lo contradecía. Como que le fui encontrando mucho sentido a lo que estaba viendo en la teoría, con lo que yo quería hacer y con lo que yo soy. Como que me hizo más sentido, me hizo más clic el decir, estoy aprendiendo algo que me gusta y que puedo hacer parte de mí, y que creo que se me da, que lo tengo ahí. ¿Y las voces de tus excompañeros no te seguiste relacionando cuando uno decía, oye, ¿cómo que nos cambiaste? Si acá está lo chido, la programación de videojuegos, en la creación, ¿y cómo que vas a ser psicólogo? ¿No hubo un seguimiento que de repente te hiciera ruido? Sí hubo ese seguimiento, esos comentarios de algunos maestros de cómo psicología, pues seguramente como aquí ya no pudiste, no, cómo eso no sirve. Pero realmente yo entiendo que el perfil de los programadores, ahora lo entiendo ya más a profundo, es un perfil muy distinto al de los psicólogos. Entonces están como que un poco contrapuestos, con la parte más lógica, la parte cuadrada, la parte no tan sensible, a la psicología, que es la apertura a todo ese mundo. Sí hubo comentarios de por qué psicología, eso no sirve, eso no, pero no me hizo ruido porque yo ya estaba muy a gusto con lo que estaba haciendo, estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. ¿Hay algo, cuánto tiempo pasa
cuando tú estás ya estudiando tu carrera de psicología, todavía no vamos a develar, si usted no lo conoce, los que ya lo conocen saben del proyecto de él, pero ¿cuánto tiempo pasa que empieza a bailar en ti la inquietud de hacer algo más allá, no solamente de quedarte en un psicólogo clínico, sino decir, yo quisiera aprovechar mis conocimientos para ir más allá en algo? ¿Cómo empieza a bailarte la mentalidad de crear algo más? Yo creo que me tomó 5 o 6 cuatrimestres darme cuenta de todo lo que abarca la psicología, todos los problemas o situaciones que trata, que maneja, que ayuda. Entonces dije, ok, ya tenemos todo esto, pero ¿por qué si tenemos esto aún no se arregla, aún no se soluciona, aún hay dificultades? ¿Por qué? Entonces, cuando hago un viaje justamente a un CRIT, que es el Teletón, ahí con lo que vi ahí, con lo que viví, lo que me explicaron, fue que me botó la chispa de decir, es que esto no puede seguir así. Se tiene que hacer algo más, se tiene que investigar. No podemos ya solamente quedarnos con lo que conocemos, que es la base que de todo, claro que sí, pero tiene que haber algo más, adaptada a tiempos, con la tecnología, con herramientas. Entonces empecé como que a diseñar qué puedo hacer, qué quiero hacer, y soy un poquito aferrado a los que me conocen, entonces pues me mantuve hasta llegar a lo que es hoy día. ¿Qué viviste en ese momento y en el CRI? ¿Que viste a niños, bueno, ahora ya tienen hasta adultos, pero que viste a niños con situaciones tan difíciles que superar, inclusive que algunos han alcanzado a través de los años que han estado ahí con la atención, con las terapias, cierta autosuficiencia? ¿Qué emociones movió en ti, aparte de la inquietud de algo más podemos hacer? Emocionalmente, ¿qué experimentaste? Yo creo que experimenté un sentido, o se puede llamar impotencia, de decir, es que ¿por qué no se puede hacer esto? Lo que me marcó mucho fue, y lo he contado en algunos lugares, el tema de la cámara sensorial y la explicación que nos dio la terapeuta. Sus palabras fueron, sirve mucho para niños que padecen, que tienen autismo, para tranquilizarlos, pero no todos tienen acceso a la cámara por tiempos o por costos, etcétera. Entonces yo dije, pero a ver, si les ayuda a los niños, si es para un bien para que ellos estén bien, ¿por qué no todos pueden tener acceso a esa cámara? Entonces me entró como que la impotencia de decir, es que ¿por qué no se puede? Yo sé que hay mucha gente, pero pues para eso están los lugares. También me despertó este sentido de que la gente que trabaja ahí, los terapeutas, aman la profesión, tienen una vocación enorme de servicio, y también como que me lo transmitieron de decir, es que yo quiero también poder aportar. Platícanos un poco cómo es esa herramienta. La cámara sensorial es un cuarto especial que tiene una cama de agua, que tiene luces, tiene sonidos, que funciona para darle estimulación de diferente manera a los pequeños, ya sea para tranquilizarlos o también para estimularlos. Realmente hay cámaras muy sofisticadas, hay cámaras más sencillas, pero el objetivo es que el pequeño tenga estimulación constante para que pueda relajarse y también autorregularse. Antes de entrar a platicar sobre tu proyecto, platícanos un poquito, ¿qué es el autismo? El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta principalmente las áreas de comunicación, de la cognición, de los sentidos. En palabras sencillas, es una forma diferente de percibir el mundo. Es una forma diferente en la que el pequeño percibe, siente y procesa la información de todo el entorno. ¿Hay un diagnóstico claro, preciso, de por qué nacen así? ¿O no hay todavía, o es multicausal? No podemos, aún no existe una causa que se le pueda atribuir al autismo, realmente es multifactorial. Lo que se sabe es que tiene una 85% de heredabilidad genética y también factores ambientales. Lo que sí yo hago mucho hincapié es en el tema de que el autismo no se desarrolla en la infancia, no se adquiere, no se contagia, es algo con lo que el pequeño ya nace. Y son vulnerables de repente, pues cualquier situación.
acabas de decir una palabra bien, bien interesante cuando nos explicabas sobre la cámara, las luces, el agua. O sea, para generar emociones, pero también para que se autorregule, ¿no? Porque yo creo que a veces ese es uno de los grandes retos, ¿no? Que, que los papás, las familias alrededor no saben cómo ayudarle para que pueda autorregularse y pueda ir ganando en control de sus emociones, ¿no? Porque se pueden disparar por cualquier cosa. Sí, siempre que hablo sobre autismo, me gusta usar palabras sencillas, coloquiales, que todos entendamos, porque información y teoría hay a puños, pero la familia o la gente a veces quiere saber cómo hago para que mi pequeño pueda aprender a caminar, para que aprenda a hablar, para que pueda ir incluso ir al baño. Yo esto lo explico. Los pequeños que tienen autismo son, se les llama hipersensibilidad o hiposensibilidad. O sienten mucho. ¿A la arriba o hacia abajo? Exactamente. O sienten mucho o no sienten nada. Entonces, los pongo en este ejemplo, ¿no? Si a mí me molesta un ruido, una persona que tenga hipersensibilidad lo siente por 3, lo siente por 4. Y es una molestia que lastima, es una angustia. Por eso vemos que los pequeños se tapan los oídos o de repente corren o se esconden, porque realmente les molesta mucho ese estímulo porque lo escuchan amplificado. Entonces, de repente, cuando los sacamos a la calle, que al parque o algo, con tanto ruido, pues claro que les va a dar una crisis porque para ellos son muchos sentidos. Y no es que el pequeño sea berrinchudo o sea malcriado, es que tiene una crisis. Entonces, el explicarlo con palabras más cotidianas hace que la gente entienda un poquito más lo que es, cómo se ve y también cómo hacer para ayudar y empezar a que el niño se controle poquito. Fíjate qué interesante, porque a veces decimos, pues vamos a sacarlo para que se distraiga, para que tenga otro entorno, no aquí el de la casa o esto, pero nos olvidamos de realmente el mundo social que estamos viviendo ahorita, que es hiper complicado, hiper ruidoso. Ahora sí que, pues de repente tú vas caminando por la calle y va pasando un vehículo con altisonante, estás en un centro comercial, simple y sencillamente el barullo de si hay mucha gente, ruido. Y tantos estímulos publicitarios que hay, que a veces creo que, lo digo con mucho respeto, las familias de los niños tampoco son conscientes de eso, ¿no? Sí, realmente hay mucha desinformación en todas las áreas y también algo que no solamente debemos decir es que no saben o no se informan. Realmente el autismo es tan amplio que cada pequeño es un mundo único. Cada pequeño es diferente. Lo que funciona para uno quizás no para el otro. Exactamente. Entonces, es tan amplio con tantas características y cada diferencia que uno, no está mal porque es lo que los hace ser ellos, es su esencia, pero es tan amplio que no podemos tener como que un manual de primero es esto y luego esto, porque cada pequeño va a reaccionar diferente. Déjame hacerte una pregunta. Normalmente, pues los niños, cualquiera, dicen esto es mío, o les gusta algo y se apropian de él. De repente con los niños autistas quieren algo y si no se los concede hay una explosión todavía mayor que cuando un pequeñito que no tiene esa cuestión especial, ¿no? Si es lo correcto así llamarlo. ¿Qué detona eso? Realmente lo que detona es cómo procesan ellos la información. Lo que para mí es un no, que es un no por muchas razones. Porque no puedo, porque no es el momento, tuyo, porque no hay formas. Para él el no puede ser un no rotundo de se me cierra el mundo, porque a veces desarrollan lo que es un hiperfoco a ciertos temas o a ciertos temas, a ciertas cosas animales, a ciertos juguetes. Entonces, el negarles eso aparte, que para ellos es su lugar seguro, su objeto seguro, el negárselos es como que se les cierra el mundo. Incluso a veces cuando un pequeño autista de repente está llorando o está en una crisis, los papás me dicen, es que siento mal de verlo así, porque es un llanto de angustia. No siempre es un llanto de berrinche, de quiero eso, sino es un llanto de no sé qué hacer, como si algo le lastimara, algo le doliera, porque es una angustia enorme, porque le estamos quitando esa parte segura o eso que él en ese momento quiere para tranquilizarse. Claro que esto depende de
muchos factores y cada niño va a ser diferente. Puede ser que el pequeño que sí lo quiera, puede ser el pequeño que diga a mí no me interesa absolutamente nada y no quiero nada, pero lo detona eso, el cómo entienden ellos el no, el cómo lo procesan y cómo lo asimilan. Te estoy preguntando todo esto antes de entrar a tu proyecto porque creo que debe haber muchos papás, muchas familias preocupadas. De hecho, hace unas semanas alguien me comentaba sobre un caso de autismo y creo que esto les va a servir. Y antes de entrar a tu proyecto, desde un momento tú fuiste engauchado por cómo poder ayudar a los autistas. ¿O hubo otras experiencias ahí en el CRIT que te llamaron la atención? ¿O desde esa herramienta que viste de la cámara, tú dijiste, tengo que hacer algo, tengo que trabajar por los niños autistas? Creo que fue una mezcla de varias cosas. Lo que sí me metió la espinita fue ver eso, la cámara, porque fue el pensar, yo quiero que todos tengan acceso a algo que los ayude. Entonces fue el pensar cómo hago una cámara para que todos puedan tenerla, que eso es lo que entramos al proyecto. Pero posteriormente el tema de la investigación, cuando hice el primer prototipo, cuando fui entrando a la teoría de por qué da, de lo que es y todo, y fui viéndome en los casos reales, primero de investigación, entendí que realmente muchas personas no tienen nada para apoyarse, ni un sustento, no solamente información, también de terapias más especializadas. Y eran tantos casos que yo dije, es que esto no puede seguir así. Realmente quiero intervenir. Creo que originalmente yo no pensaba trabajar con niños cuando estaba en la carrera. Todavía en octavo, noveno cuatrimestre, yo decía, yo no quiero trabajar con niños, pero estaba más en la parte enfocada a la investigación y al diagnóstico. Cuando salgo de la carrera, lo mismo. Por el tema de mi proyecto seguí investigando, veía más casos, atendía más casos y le fui encontrando esta pasión, que creo que yo le llamo una pasión, por el hecho de, yo sé que el pequeño tiene algo, es único, pueden ser mil cosas, voy a buscar la manera, me las voy a ingeniar para que él también pueda tener una mejoría, para que él pueda tener una vida, una infancia como tiene que ser la de cualquier niño. Entonces, el conocer los casos, el conocer a las familias, cómo las mamás, los papás, de verdad que se parten en mil para que sus pequeños puedan tener lo mejor. Y a veces por más que hacen eso, no es suficiente porque no tienen a dónde llevarlos, a dónde dirigirlos. Entonces, también el conocer a las familias de los pequeños y ver cómo trabajan todos en conjunto me hizo el decir es que es una comunidad que realmente requiere apoyo, que están haciendo todos, pero no están siendo escuchados, no tienen esa visibilidad. Entonces, yo desde mi profesión, desde lo que sé, creo que tengo esa deuda con el mundo de si yo sí pude estudiar y pude tener este conocimiento, pues bueno, ¿cómo lo utilizo para ayudarle al otro, a lo que al otro le duele? Déjame comprender, dijiste, pues una cámara tiene sus limitaciones. Yo tengo que ir más allá, hacer algo más cercano, más accesible, algo que pueda detonar y que pueda, ¿por qué no decirlo? Popularizarse, o sea, que pueda llegar a lo más que pueda. ¿Y qué tan claro tenías ya que iba a ser un chaleco? ¿O cuántas cosas pensaste que pudieran ser? A lo mejor, no sé, una pulserita, un zapato, una gorra, o ya tenías claro lo del chaleco. Creo que primero me enfoqué en qué es lo que yo quiero hacer. Y yo sí dije, quiero todo lo que hace la cámara sensorial, quiero trasladarle algo que el pequeño, que la gente pueda ponerse, pueda traer puesto. Entonces empecé, bueno, la cama de agua. ¿Cómo puedo hacer el movimiento del agua, del agua? ¿Cómo puedo simular esa tranquilidad? Y dije, bueno, puedo usar vibraciones. Ahora, ok, el sonido. Bueno, puedo usar una bocina. Las luces. Bueno, puedo usar luces LED. La batería para esto. Ok. Entonces dije, bueno, ocupo que lleve todo esto. ¿En dónde puedo ponerlo? Y pensé en un chaleco porque muchos pequeños también no toleran ciertas texturas o puede incomodarlos. Entonces pensé, bueno, un chaleco es sobrepuesto, no les lastima, ya tienen el contacto de la ropa, de la mochilita y sobre todo cuando se ajusta
el chaleco pues reconforta, el chaleco se siente Contiene. tranquilidad, contiene y simula un abrazo. Por eso nació el nombre Abrazo Seguro. Oye, qué interesante. Sí, porque quien no sabe, ahorita que mencionamos la palabra de contención, precisamente los abrazos, entre muchas otras cosas, una de sus funciones es contener. Entonces, creo que eso que hiciste del chaleco viene mucho ad hoc. ¿Y, y cómo das tus primeros pasos? ¿Cómo comienzas a experimentar? ¿Y dónde empiezas a experimentar para poder ir atreviéndote a conservar tu idea, ¿no? Porque además, una idea, convertirla en algo tecnológico, humano y sobre todo que dé resultados ante una, ¿cómo podemos llamar el autismo? Enfermedad. Es una condición. Una una condición. Ante una condición delicada, ¿cómo comienzas a experimentar? Una vez que ya tenía hecho el prototipo, que era pues muy austero, me ayudó mi familia a hacerlo como yo entendía. Yo solo sabía que quería que hiciera eso. Entonces, lo primero que hice fue probarlo. ¿Y cómo tenía que probarlo? Pues con una persona que tuviera autismo. Y así llegué al primer caso, que fue lo que más reforzó de, no, sí ocupo hacer algo. No vamos a entrar mucho en tema, pero pues el autismo tiene grados, 1, 2 y 3. Entonces me tocó ver a un pequeño, que era un grado 3, ya un grado un poco más severo. Y cuando le pongo el chaleco de ver al pequeño, lo que me decía la mamá, era un pequeño de 9 años que tenía lo que yo mido, muy ancho, con mucha fuerza. Cuando le ponemos el chaleco, yo pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no va a ayudar, no puedo con esto. Cuando empiezo a prender el chaleco y veo que el pequeño empieza de estar forcejeando a que no se lo quería dejar. sí, a calmarse, fueron realmente 3, 4 segundos de que estar forcejeando, hubo una pausa. Entonces ahí entendí, ok, algo pasó. En su sistema algo detectó que le dijo, a ver, espérate, ¿qué es esto? Apagué el chaleco para ver que no fuera como que una casualidad y lo mismo, volvió a forcejearse y me comentaba el hermano. Yo siempre tengo que contenerlo porque ya no puedo y sentí que lo hizo con menos fuerza. Lo prendí de nuevo y lo mismo, se empezó a tranquilizar. Entonces dije, ok, aquí tenemos algo. Aquí tengo algo que realmente puede ayudarlos. Entonces vino lo que siguió, que es hacer más pruebas. Y aquí me encontré con el primer tope, por así decirlo. Yo entiendo a los papás, yo entiendo que pues mi hijo no es un experimento, mi hijo no es algo para que experimentes, yo lo entiendo. Hubo papás que no me permitieron probarlo con sus hijos, hubo quienes sí lo hicieron y entiendo ambas partes, entiendo el por qué sí y el por qué no. Después cuando quería hacerlo como que un poquito más sofisticado, porque eso era casos que yo conocía, que tenía identificado, tal cual me fui puerta por puerta. Oigan, un niño que se comporte así para empezar a probarlo. Cuando ya quise acudir a un centro, pues se me cerraron muchísimas puertas. Me decían pues que no, ¿cómo vas a probar eso? Eso aquí no funciona. Y entré en un ciclo, en un bucle muy interesante y me frustraba mucho porque me decían, es que para probarlo aquí ya tiene que estar validado. Y yo, pero quiero validarlo para que se valide. No, pero para que aquí lo pruebe yo ocupo estar validado. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo puedo probar? Si no existe todavía sí, eso. ¿cómo lo puedo hacer o dónde puedo llegar? Hasta que igual por medio de amigos, de contactos, entré al centro CAM de aquí de La Piedad, Michoacán, donde me permitieron justamente probar el chaleco de una manera un poco más organizada, un poco más, con una metodología más establecida. Y lo mismo, de hecho, tengo videos en mis redes sociales donde yo muestro cómo se ve el chaleco, cómo se utiliza con una pequeña en crisis. Y realmente lo hago no por querer perjudicar a la pequeña, sino porque parte también del mensaje es mostrar el autismo como es y cómo se ve una pequeña en crisis para que lo diferenciemos de un berrinche. Entonces, bueno, lo fui probando más, pero para llegar a la siguiente parte, ahí fue el otro tope, ¿no? Que era el tema de la patente. Tenía que patentarlo, no tanto porque yo quisiera patentarlo, sino para que vieran que era algo serio y llamar la atención. Que no fuera solamente un proyecto de universidad, sino algo que realmente sí podía funcionar. ¿Y qué retos encontraste para poder patentarlo? O sea, oye, pues sí, pues
ese es un experimentito, pero pues no tiene un sustento altamente científico, técnico. ¿Te encontraste con esas situaciones? Sí, porque me tomó 3 años y medio, casi 4, patentarlo, porque antes de esto yo estaba haciendo la investigación. Primero yo quería una investigación que dijeran, esto sí funciona, esto sí sirve para esto, porque si no se convertiría en una herramienta más de las que ya tenemos en redes plagadas, de cosas que son para el autismo que realmente no funcionan. Entonces yo quería como que algo más formal, aunque me tomara más tiempo y todo, quería como que algo muy formal y muy sólido antes de empezar a promoverlo. El primer reto fue ese, que no había una investigación, que tuve que yo hacer la investigación. Para esto me apoyé de un centro. Se probó durante más de 2 años con más de 50 niños. Entonces, bueno, teniendo la evidencia y el soporte, ok, vamos a lo siguiente. Que no hubiera nada parecido, que no hubiera algo similar ni que funcionara para lo mismo. Aparte, pues, yo siempre he tenido mi trabajo, porque también a veces no se habla de eso. Cuando uno emprende o quiere hacer algo, el tema de los costos. Yo en aquel tiempo trabajaba en una empresa, siempre tuve mi trabajo formal y todo esto que hacía era secundario, era porque era mi hobby, por así decirlo. Entonces el tema de los costos, de pagar pues el abogado, de pagar el registro, que ya te pidieron una requisición, que ya estaba mal esto, cosas que iban sumando. Entonces, cuando lo presentaba en pitch de negocios o en pitch que se supone que es para conseguir fondos, todos me decían lo mismo. Está muy bonito y todo, pero aquí se viene a hacer dinero. Y yo realmente... No le vemos rentabilidad. Exactamente. Y mucho menos escalabilidad, ¿verdad? Sí, y yo realmente, como yo nunca di el discurso de lo voy a vender en tanto y lo quiero ganar, porque la idea era, esto nace de algo social que quiero que todos tengan acceso, entonces quiero hacerlo accesible. Como nunca tocaba esos temas, me decían, pues es que no, está muy padre, pero no. Y que al final de cuentas, aunque sea accesible, tendrá que ser costeable, redituable, para que pueda realmente llegar a más, ¿no? Y ¿por qué no desistías? Yo creo que Por aquí... terquedad de decir, ya me metí a esto y tengo que salir porque no quiero que me pase como la otra carrera que dejé y luego me vayan a decir, o porque la pasión de llevarlo realmente a más niños con esa condición te movía. Yo creo que cuando el propósito, la misión es más grande que uno, nada te detiene. Y creo que yo tenía muy claro lo que quería lograr y yo me decía a mí mismo, es que si me detengo aquí, todo va a seguir igual, todo se va a quedar igual. La población va a tener no visibilidad, no va a haber alternativas, nadie va a querer meterse porque van a decir, los que nos metemos lo dejan porque está complicado. Y otra cosa que yo dije es que, a ver, si los papás y las mamás que tienen pequeños autistas no se rinden con ellos, porque de verdad que no se rinden, dije, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué me voy a rendir yo? No, entonces voy a seguirle. Sí pasaba claro que pasaba un tope y llegaba el otro, pero yo decía, bueno, ya pasé lo más complicado, a lo que sigue, ya pasé lo más complicado, a lo que sigue. Y realmente, más que solamente el chaleco, la experiencia que tenía de trabajar con los pequeños, desde que los diagnosticaba, el acompañamiento que les daba, realmente me seguía nutriendo de decir, voy por buen camino, estoy en el lugar indicado, voy por donde tengo que ir. Descríbenos un poquito cómo haces que el chaleco funcione. El chaleco funciona con vibraciones programadas que tiene en la espalda, motores que vibran. Las vibraciones las programamos en base a lo que requiere el pequeño. Si requiere mucho estímulo, si requiere poquito estímulo, se programa la intensidad y también se puede nivelar con un controlito. ¿Cómo descubres qué tanto estímulo necesita? Eso fue a prueba O sea, y por error. expertise. Eso fue con cada uno de los niños. Digamos que cada pequeño va a ocupar una vibración diferente, un estímulo diferente, algunos más, algunos menos. Creo que encontramos un estándar de decir, de aquí puede partir para arriba o para abajo, pero esto es lo mínimo que necesita. Entonces se le agregan al chaleco niveles en la parte de la espalda para que pueda sentir la vibración. La música es una bocina, que pueden ser sonidos, ruidos, etcétera. Y para las luces, hago luces. Déjame hacer un paréntesis en la música. ¿La música es cualquiera o está basada en la cuestión hertziana de los hertz de la música? No, aquí sí debe ser cualquier música porque independientemente de los hertz, cada pequeño la va a recibir de manera diferente. O sea, quizá más bien la música que le guste. Exactamente, porque, por ejemplo, he atendido pequeños que recuerdo mucho, tengo muy marcado ese caso, que le gustaba mucho la música, las alabanzas.
Entonces como que pues una música más tranquila, más pausada, de alabanzas. Si le ponía música de piano, música clásica, no le gustaba. No le gustaba. Tenían que ser alabanzas. Entonces cada pequeño va formando el estímulo que le gusta y cómo quiere recibirlo. Solamente es adaptarlo. Para el tema de las luces lo mismo. Utilicé luces LED para que el pequeño le llame la atención el chaleco, para que lo vea. Claro que esto solamente fue una parte. Tengo un chaleco que no le puse luces porque el pequeño no lo requería. No funcionaba el estímulo visual con él, pero hay pequeños con los que sí. Entonces aquí, digamos, aparte de que tengo la estructura funcional, tengo algo que se le puede agregar o quitar cosas según a lo que el pequeño necesite. O sea, quiere decir que todavía vas a trabajar para tener varios prototipos o varios diseños de que puedas decir, bueno, este es el prototipo estándar, ¿sí? O ya que esté en funciones, este es el modelo estándar. Y tenemos el modelo X, ¿no? Y tenemos el modelo XY, que pueda llevar algunas variaciones. Sí, esa es mi idea, tener sí digamos, el prototipo base, la central, pero en las investigaciones me di cuenta que de 10 niños, con 7 podía utilizarlos, con 2 era irrelevante y con 1 realmente no se podía utilizar. Entonces yo quiero que con todo se pueda utilizar de alguna manera. Y como realmente es algo práctico traer un chaleco puesto, que el niño puede traer puesto, yo le decía mucho, ya que lo llevé más adelante con más gente, se le puede poner hasta un GPS para que los papás puedan rastrearlo para cualquier emergencia. Como es una herramienta que él puede sentir parte de él, que puede sentir segura y que acepta, se le puede agregar lo que él requiera para adaptarse justamente al medio. Antes de pasar a otra etapa, acabas de regresar de Estados Unidos. Sí. Fuiste a competir. ¿Qué fuiste a hacer? Platícanos tú, para no ser yo el interlocutor. Platícanos tú, ¿qué fuiste a hacer a Estados Unidos? Existe una competencia internacional que se llama Code Launch, que justamente es una competencia de emprendimientos que busca proyectos que tengan escalabilidad, que tengan innovación para competir y presentarse. Yo entré en la edición 2024, pero me quedé en la penúltima etapa, justamente por algo parecido, que no le veían el negocio. Este año no pensaba inscribirme, pero dije, pues bueno, igual ya estoy más avanzado, ya tengo más cosas, pues a ver, nada se pierde, ¿no? Este año se abrió para toda Latinoamérica. Entonces, de 500 proyectos van seleccionando, van pasando filtros, y otra vez quedan los mejores 19 proyectos. Y yo dije, bueno, creo que no estoy tan mal, algo tengo y puede ser la parte para darle más difusión. Al final quedamos los 6 mejores proyectos de Latinoamérica y hubo una competencia que se llevó a cabo en Guadalajara. De los 6 equipos, ellos lo manejan muy show, muy formato batallas. 2 contra 2 contra 2, el público elige quién gana, ahí al final 3 finalistas y el público elige quién gana, ¿no? Teníamos que presentar el pitch en inglés, teníamos 4 minutos y luego al final 30 segundos, si quedabas en los 13 finalistas, para convencerlo. Y había el ganador había un jurado, ganador del jurado y el del público. Entonces yo aquí, después de que gané mi batalla y pasé a los semifinalistas, dije mis 30 segundos. Cuando dan la premiación, pasó algo que no había pasado antes aquí en Latinoamérica, que es que alguien ganara ambas cosas, el del público y el de los jueces. Y parte del premio era ir a competir, a representar a Latinoamérica en la competencia internacional en Estados Unidos. Entonces, bueno, fui a la competencia internacional, fue una experiencia diferente, impresionante cómo manejan todo. Y igual se dio el concurso con los 6 finalistas de los países que clasificaron. Gano mi batalla, quedo en los 3 mejores lugares y después por votaciones que se hicieron, pues quedé en segundo lugar. Pero aquí pasó algo muy interesante que también nunca había pasado en la competencia, que fue que un inversionista real se levantó y me dijo en vivo, yo quiero donar para tu proyecto, yo confío en ti y quiero donártelo. Creo que yo siempre vi esto en Shark Tank o en las películas, pero no creí realmente que me pudiera pasar a mí, y menos por la misión que yo llevaba. Porque lo mismo, yo no hablaba de cuántos iba a vender en un año, cuántos podía vender. Por eso quería decirte ahorita, danos tu pitch, porque eso es una cuestión muy interesante. ¿Qué es? Como tú lo has referido varias ocasiones en esta entrevista, normalmente los pitch de todo es rentabilidad, escalabilidad, o sea, monetario. ¿Cuál es tu pitch? El pitch dura 3 minutos y medio. ¿Lo puedo decir tal cual como lo dije? Sí, adelante. Ok, vamos a empezar. El autismo es una condición invisible a los ojos de gran parte del mundo. Lo que no se ve no interesa, y lo que no interesa
no se atiende. Hola, ¿qué tal? Yo soy Derian Jiménez, soy psicólogo especialista en autismo. En México actualmente 1 de cada 115 niños tiene autismo. Está registrado. Pero yo les aseguro que ese número solamente es de los casos que se registran en centros especializados. Tenemos cientos, miles de niños que no existen en ningún registro, pero están ahí, solos. Ahora quiero pedir que todos cierren los ojos. Imaginen que ustedes sienten el mundo un poco diferente. Imagínense que todo lo que escuchan, lo escuchan multiplicado por 2. Imagínense que lo que sienten, lo sienten por 2. Los ruidos, los olores, los sabores. Ahora, imaginen sentir todo esto y vivir con esto día a día sin ningún soporte. Solos. Abran los ojos. Aquí mi sobrina me ayudó. Ella me acompañó y le puse el chaleco a ella. Entonces todos abren los ojos y ven a mi sobrina con el chaleco. Y yo les digo, por esa razón yo creé el chaleco de estimulación sensorial para personas autistas. Funciona con vibraciones programadas en la espalda que ayuda a tranquilizar al pequeño en tiempos de crisis. Ahí le pido a mi sobrina que corra, que brinque conmigo y les comento algo importante. Esto no es una terapia encerrada en un cuarto. Es una terapia que los acompaña en su día a día. Puede correr, puede brincar, puede saltar. Ahora, el autismo no es algo solamente en México ni de Latinoamérica. Es algo de todo el mundo. El autismo no entiende de países. Es global. Imagínense cuánta gente podremos apoyar con una herramienta adicional. Gente que tal vez no tiene otra opción por los costos, por la lejanía de los centros. Podemos darles algo para que sus pequeños no estén desprotegidos mientras viven su día a día. Damas y caballeros, hoy no les pido el voto por mí. Les pido por cada pequeño, el voto por cada pequeño del mundo que están ahí y no saben cómo pedirnos ayuda. Muchas gracias. Muy y todo bien. esto pues fue en inglés, fue un reto más diferente, pero esa fue la esencia del pitch. Dar la problemática, dar lo que estábamos haciendo y la misión del por qué lo quería hacer y la importancia. Yo sé que cuando uno está enfrentándose a una audiencia y más con una cuestión de poder conseguir el apoyo para los proyectos, pues está centrado en el pitch, pero podías sentir lo que estaba sucediendo en la audiencia. Sí, incluso en el reportaje se escribió que cuando entré con mi pitch, el ambiente de la audiencia cambió por completo, porque ellos lo hacen mucho de show. Antes hay quien canta, hay de que muy tipo show, y cuando llegué yo todo se quedó como, wow. Y también hasta yo sentía a la gente, yo sentía la confianza de la gente, yo sentía la empatía de la gente, porque también en parte del pitch yo hago la pregunta de si alguien tiene hijos, sobrinos. Entonces, como todos tenemos o conocemos a alguien o tenemos la cercanía con la infancia, como que nos llega y nos siente. Y yo lo sentía, lo del público, que decían, es que tiene razón, es que sí. Y esa atmósfera que se creó fue algo muy padre, tanto que hasta pues quedó registrada justamente en la entrevista que se hizo de eso. Y bueno, pues Derian también acaba de estrenar su libro De la mano a la mesa. De la mano a la mesa. ¿Cómo nace De la mano a la mesa? Primero, ¿cómo nace? ¿Y por qué De la mano a la mesa? ¿Cómo nace? Reviso en mi teléfono las notas y tengo notas del 2019, del 2020, que yo sabía que quería escribir algo sobre autismo, pero no sabía bien qué era. Quería que fuera como que algo más educativo, algo más de tipo estudio, más metodológico. Pasa el tiempo y me toca atender un caso donde el pequeño utilizaba cartas para explicar lo que estaba sintiendo. Este libro está basado en ese caso. Es la historia de este pequeño y se llama De la mano a la mesa porque el pequeño usaba cartas para explicar lo que sentía, pero en algún punto las cartas eran tan parte de su día a día, de su realidad, que tenerlas en la mano pasaron a su realidad. Entonces pasaron a estar en la mesa. Por eso De la mano a la mesa. Ese brinco de lo simbólico a la realidad y de cómo influye en su vida día con día.
Un caso real. Es un caso real. Es un caso real. Sí. ¿Y qué ha tenido evolución? Eh, ¿O ya digamos no que tienes contacto con él? sí tengo el contacto, digamos, indirecto, no con él ya, fue es con su mamá. Sí sé que es un caso que ya está atendido. El tema de las mejoras ya no puedo saberlo porque el pequeño es de Estados Unidos, pero vivía en México. Por tema de los padres, para visitas y eso, es un poco complicado. Si leen el libro van a saber en qué acaba y el por qué ya no puedo tener más información, pero es una manera para que entendamos cómo vive el autismo alguien que lo tiene. Porque muchas veces en los debates o lo que hacemos es centrarnos en decir en debatir cómo tenemos que decirle, cómo se diagnostica, cómo se trata, mejor esto, mejor lo otro. Sí, como ciertos patrones que al fin de cuentas a lo mejor ayudan, pero Ujú. no son suficientes, ¿no? Pero lo que pasa, aparte de esto, que muchas veces dejamos de lado a la persona. Nos enfocamos tanto en debatir quién lo hace bien, quién lo hace mejor y cómo tenemos que hacerlo, que dejamos a la persona de lado. Y no nos preguntamos qué es lo que siente, qué es lo que quiere, cómo lo vive. Porque son personas como cualquier otra, son funcionales, sienten, piensan, claro que sí. Entonces, el preguntarles o el dirigir el autismo hacia la persona que lo vive nos abre el panorama. Realmente el pequeño no me decía, tengo hipersensibilidad. Él me decía, tengo un superpoder que hace que todo lo escuche multiplicado. Tengo un superpoder que hace que todo se quede callado. Entonces, todo lo que él siente, usando su imaginación y su infancia, le quiso dar una explicación a lo que él estaba viviendo. Por eso no uso palabras técnicas, no uso palabras complicadas. Porque Que a veces la literatura científica que hay, pues es engorrosa, ¿no? Por esas palabras Exactamente. técnicas y de diagnóstico y que, el TDM y cosas que... Por eso yo lo explicaba justamente en mi presentación. Yo entiendo que como estudiantes de psicología, como profesionistas, como adultos, Pues no deberás siempre- conocer los términos, ¿no? Sí, pero a veces no siempre tenemos el tiempo para leer un libro completo. Y más si lo vemos muy grueso, uno como estudiante, ay no, mejor la reseña. Entonces, por esa razón lo hice tan compacto, tan forma de cuento. Tiene 80 páginas, está ilustrado. Es una historia que va fluyendo muy rápido para que no haya excusa de no lo quiero leer por esto, porque está muy grueso, porque tardo mucho en leerlo, porque va a estar complicado. Realmente no. Y es en forma de cuento. Y tiene ilustraciones para que puedan conectar con lo que el pequeño estaba viendo. Y sobre todo en las últimas páginas dejo una referencia para que las personas cuenten su experiencia y cómo lo están viviendo. Porque muchas cosas que pasaba el pequeño puede que nosotros también las vivamos de manera diferente, pero lo vivimos. El hecho de ser muy callados, muy tímidos, muy nerviosos, o el hecho de que nos hicieran a un lado en la primaria, en la escuela, en la secundaria, puede que más de alguno lo haya vivido. Entonces es como que darle un sentido ok, él pasaba esto, yo pasaba esto. Bueno, lo apunto. Él pasaba esto, ok, lo entiendo, o me despertó esto de mí. Por eso creo que es una dinámica muy buena también para estudiantes, para que puedan aventarse un clavado a cómo es la infancia autista de un caso. Y claro, al aventarte el clavado a la infancia autista, te avientas un clavado a tu propia infancia. Fíjate qué interesante eso, hoy donde las neurociencias nos están abriendo un campo tremendo también para ir inclusive hasta cuestiones transgeneracionales, donde a veces nosotros no entendemos el por qué reaccionamos de cierta manera. Y hoy también la recomendación, pues vamos a echarle una buscadita a tu interior, pero también un poco más atrás, ¿no? Exactamente. Para poder, pues, si no tenemos esa condición, quizá podamos tener otra de influencia por la cuestión de los disparadores de nuestras emociones, ¿verdad? Sí, es lo que yo también le comentaba mucho cuando hablo con estudiantes. Puede que de los estudiantes no todos vayan para esta área o este enfoque, y está bien, también se vale. Pero el hecho de conocerlo también ya nos hace ayudar. El hecho de no juzgar, de no discriminar, ya nos hace ser parte de la solución. Porque yo sé que se pide empatía, se pide igualdad, se pide inclusión, pero la gente no puede sentir empatía de lo que no conoce, porque no se puede. Yo quiero sentir empatía por alguien autista, pero si no sé qué vive, no sé qué es, no sé cómo ayudarlo, pues no lo voy a poder hacer. Entonces el primer paso es la información. Si no queremos colaborar atendiendo, bueno, no importa, el conociendo, el escucharlo. Cuando veamos a una mamá que de repente a veces ya no puede más y está en el parque con su hijo, en lugar de juzgar, preguntarle, oye, ¿está bien? ¿En qué te puedo ayudar?
Cuando yo atiendo estos casos, que atiendo ahorita aquí en el DIF de la Piedad justamente, yo también creo una comunidad para que las mamás y los papás puedan platicar entre ellos, para que no estén solos, para que puedan ser escuchados, porque a veces la que la cuida es la mamá, pero también la tía está presente y pues también va y se hace parte para entender. Me preguntó una persona una vez cómo hacer para que gente que no es psicóloga, doctores, maestros, se puedan involucrar. Justamente esto, haciendo charlas, conociendo, hablando con gente que tiene un pequeño así, no verlas como de, ay, mejor me hago para allá porque es su hijo, sino hablando con ellas, entendiendo lo que viven, para saber cómo puedo yo desde mi trinchera, pues aportar con lo que me corresponde, con lo mío. Si sé que el pequeño tiene eso, bueno, no pongo la música a todo volumen hasta más tarde o hasta que él no esté. O bueno, no voy a hacer esto para que no le dé una crisis al pequeño. Ese conocimiento nos da la fuerza y la voluntad de poder, nos da el poder de poder hacer algo, justamente. Derian, pues es un programa muy interesante. Yo creo que muchas personas están diciendo, ¿y dónde lo contacto? Normalmente no hacemos eso, pero a mí me gustaría que nos dieras un teléfono, unas redes sociales, ¿dónde te pueden contactar las familias que en un momento dado estuvieran interesadas en tus servicios, en tu orientación? Claro que sí. Me pueden ver por WhatsApp, por mensaje en teléfono celular. El número es 352-125-7809. A veces llamadas no contesto, pero un mensaje siempre voy a contestarlo. Y no solamente para temas de quiero que me des terapia o quiero un diagnóstico. El simple hecho de, oye, mira, me pasa esto con mi pequeño, dime qué puedo hacer, o mira, paso esto. El dar ese acompañamiento también es parte de lo que yo hago y me gusta mucho. Vamos a repetirlo una vez más para que producción nos haga favor de volverlo. Tu WhatsApp, mándale mensaje. Otra vez tu WhatsApp, por favor. Sí, claro, es 352-125-7809. En redes sociales me pueden encontrar como Derian Jiménez. También en TikTok tengo la cuenta que se llama Abrazo Seguro. En Instagram también tengo la cuenta de Derian Jiménez y Abrazo Seguro, son dos diferentes. También ahí subo justamente videos explicando este tipo de cosas, dando recomendaciones, dando tips a las mamás para cómo estimularlo en casa, con cosas que tengan a la mano. Y bueno, si son de La Piedad, Michoacán, me pueden encontrar en el DIF. Estamos implementando y queremos implementar un proyecto para apoyo a personas autistas. Entonces ahí me pueden encontrar para tema de diagnóstico, orientación. Si son de Yurecuaro también, si son de Arandas o Zamora, son los donde yo estoy ahorita, tengo espacios para trabajar. Muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje final para quienes tienen un pequeñito con esta condición y para quienes no también? Para los que tienen a un pequeño, quiero que sepan que de verdad no están solos. Existe mucha gente como yo que queremos sumarnos, que queremos apoyarlos, solo que a veces no sabemos cómo o los medios no se acomodan para hacerlo, pero estamos ahí y como lo comenté hace rato, de mi parte, mientras ustedes no se rindan, yo tampoco lo voy a hacer. Voy a seguir ahí tocando puertas, voy a seguir molestando gente para que nos volteen a ver y ustedes puedan tener el apoyo o más apoyos a los que tienen ahorita. Y para los que no tienen, nunca está de más de repente darnos un clavado a los temas. Como lo comento, el tema del conocimiento, el saber lo mínimo, no hay que saber teoría, no hay que saber nada de esto. El simple hecho con el querer saber lo que al otro le duele, ya nos abre el panorama para poder colaborar. Y a los estudiantes que me están viendo, quiero decirles que se animen realmente a tirarle a proyectos altos, a proyectos de innovación, a proyectos sociales. Realmente hay mucho que podemos hacer ahí afuera, solo tenemos que observar. ¿El camino es complicado? Claro que sí, pero créanme que es muy gratificante cuando ves todo lo que pensaste ya materializado y cuando ves que eso le ayuda a alguien. Créanme que es algo muy bonito y los invito de verdad que se den la oportunidad de investigar, de decir qué puedo yo aportar para que esta persona esté mejor o para que esto esté mejor. Pues Derian, te agradezco mucho el haberte dado el tiempo para poder tener esta charla, una charla muy interesante, yo creo que muy propicia en estos momentos. Y a usted también le agradezco que se haya quedado con nosotros en todo el programa. Si usted lo vio y tiene alguien que le puede servir, compártalo. Yo sé que hay un gran número de chicos
que tienen esta condición y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y ojalá que este mensaje llegue. Y esta fue la voz en todas las voces de Derian Jiménez, psicólogo, creador de ese chaleco y de ese proyecto que es Abrazos Seguros. Y créame que ha sido una gran oportunidad de poderle brindar a usted esta información. Yo soy Javier Camarena, esto es Todas las Voces. Gracias por quedarse con nosotros. Nos vemos en una emisión más. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena. Desata tu visión financiera